En cumplimiento con los lineamientos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, les recordamos que este programa cuenta con la opción de subtitulaje oculto, closed caption, en beneficio de las personas con discapacidad auditiva. Si así lo desean, pueden activar la función en su pantalla, ingresando al menú de configuración. En realidad, no hay individuos perfectos. Las capacidades diferentes las tenemos todos. Y nuestra mejor y quizá única alternativa es ayudarnos todas y todos. Dos años y medio de trabajo ininterrumpido los respaldan. Hiperbórea Radio, la frecuencia de la diversidad. En el estudio de 80 millones, integrantes del proyecto radiofónico inclusivo. Hiperbórea Radio está en las mejores plataformas digitales para que disfrutes de nuestra programación a la hora que quieras, donde te encuentres y con quien estés. Discriminación y violencia en contra de las mujeres con alguna discapacidad. 7 de cada 10 mujeres han sido víctimas de alguna agresión, advierten en el Congreso Internacional de la Ciudad de México. Esto es todo un tema y obedece precisamente a toda una idea errónea de la discapacidad basada en un modelo tradicional que prevaleció por siglos y siglos, que inclusive en un primer momento inclusive validaba la eliminación de las personas con discapacidad. En Música y Ceguera, Ramiro Ramírez, y el encanto de los instrumentos prehispánicos, la responsabilidad de acercar la cultura de los pueblos originarios a través de la música. Fue integrante de la agrupación Tribu, con quienes grabó una docena de discos. Se presentaron en todo México, Estados Unidos y en múltiples países de Europa y América Latina. El arte, espacio de libertad para la locura creativa, los delirios y sueños. Cuestión de sentirse tal vez aparte de la sociedad. Conlleva una fuerte carga psíquica que puede hacerse visible, que puede hacerse comunicable al resto de la sociedad por medio de las artes. La discapacidad más grande del mundo es la ignorancia. Cada persona con discapacidad representa una nueva posibilidad de observar la realidad con otras habilidades. En el foro de 80 millones, la psicóloga Mónica Ferreira y algunos de los escritores del libro Ni especiales ni angelitos. Excelente domingo de 80 millones, con este ánimo arrancamos esta segunda semana del año y venimos con todo, seguimos con todo. Saraí, muy buenos días. Muy buenos días, Gus, sí, totalmente, yo ya siento que hasta me está cambiando la voz. Buenos días, Lori. Muy buenos días, y además vienen muy combinados de medio naranjita con una chamarrita y Saraí con un chalequito y los tres con un toque blanco. Muy buenos días a todos. Raulito, ¿estás contentísimo el día de hoy? Vamos a tener un programa muy musical. ¡Uy, sí! Estoy muy feliz porque ya estoy poniendo en práctica mis propósitos de año nuevo. Bien, interesante. Sí. Ese Raulito siempre con las sorpresas. Y bueno, pues también agradecer a nuestra compañera Vanessa González por su interpretación en la lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias, Vanessa, por ser este puente de comunicación. Totalmente, muchísimas gracias, y también al público que pues aquí está atento, atente a 80 millones. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook en 80 millones, X @80 millones 11. El teléfono es 55 51 66 40 00. También nos encuentran en YouTube, en el canal de Canal 11. Recuerden, como diría el querido Álvaro Cueva, picarle ahí, seguir y estar atento a las notificaciones en Instagram, @80-millones-11. Y para que no se pierdan este
pues no hay más, su programa favorito de las 9:30 de la mañana, lo decimos con toda modestia, que nos pueden encontrar en la página canal11.mx y descargando la aplicación de 11 más. Ahí están toditos nuestros programas de ya 10 temporadas y a la florería Jackie pues agradecerle que domingo a domingo nos llena de flores. Con rosas blancas esta mañana. Bien bonitas. Sí. Ya 10 temporadas, oigan. Por si no te habías enterado ya. No, también para todo el público que nos ha seguido, ¿no? ¿Y cuántos, 10 temporadas y cuántos programas? 117, hoy es el 117. Bárbaros, muchas gracias. Sí, gracias a todo el público que nos sigue y que domingo a domingo está aquí pendiente de lo que ocurre. Y bueno, pues vamos a iniciar este domingo radiantes, llenos de alegría, porque tenemos el gusto de presentarles aquí en el estudio a algunos integrantes de este proyecto llamado Hiperbórea Radio, que es este proyecto radiofónico que está haciendo historia, pero pues hay que ver. Las ondas hertzianas. Vamos a ver este reportaje y invitamos ahorita a nuestros compañeros de Hiperbórea. Gracias por sintonizarnos en Hiperbórea Radio. Soy la locutora del programa Levántate. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides todes. Ya es jueves 14 de septiembre. Yo, como saben, soy Ana Paola Lara. Bienvenido 2024. Voces que inventan la pluralidad. Espacio con puertas y ventanas abiertas. Hiperbórea Radio está en las mejores plataformas digitales para que disfrutes de nuestra programación a la hora que quieras, donde te encuentres y con quien estés. Hiperbórea Radio, un lugar para ti y tus plataformas digitales. Sonidos, ideas que alientan una mirada distinta. Frecuencia de la diversidad. Hiperbórea Radio es una plataforma en línea que nació en junio del 2021 durante la pandemia del coronavirus. Hiperbórea fue creada por y para personas con alguna discapacidad, miembros de la comunidad LGTBTIQ+, migrantes, individuos de ascendencia afro, adultos mayores y activistas en favor de los derechos humanos. Hiperbórea busca construir espacios de inclusión y dar voz a quienes históricamente han sido marginados. A lo largo de estos minutos, queremos inspirarte y hacerte saber que no estás sola. Mujer Radial. Música, consejos, experiencias, expertas, noticias y mucho más. Comenzamos, Mujer Radial. Comenzamos, Mujer Radial. Sonoridad para todas. Sonoridad para todas. El proyecto de radiodifusión, encabezado por personas con discapacidad visual, imparte talleres de locución, producción y edición de audio para capacitar a personas interesadas en ingresar al mundo de la radio y los medios de comunicación. Trabajan convencidos de que lo mejor del mundo está en los muchos mundos que el mundo contiene. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Les damos la más cordial bienvenida a su programa, El Hoyo Funky. ¿Por qué no? Estamos en una emisión más. El nombre Hiperbórea procede de la mitología griega. Alude a una región apartada del mundo, ubicada al norte de Tracia. Un lugar paradisiaco, habitado por los hiperbóreos, hijos de Bóreas, dios del viento. El proyecto radiofónico Hiperbórea ha colaborado con Radio Educación, Radio UNAM, el Instituto Mexicano de la Radio y Radio Centro, entre otras estaciones. En el estudio nos acompañan Ana Tania Romero Levario, licenciada en Comunicación y Cultura por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Productora del programa Mujer Radial. Miguel Ángel Nava, conocido como Zombie de la Radio.
pasante de la carrera de Letras Hispánicas por la UAM Iztapalapa. Productor y guionista de programas como Radio Sin Luz, Sopa de Cerebros, Ya es Mediodía en Japón y El Hoyo Funky. Y Alberto Hernández, licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Locutor, actor de doblaje, productor y conductor de radio. Instructor de talleres para personas que viven con discapacidad visual y actualmente director de Hiperbórea Radio. Ana Tania, Miguel Ángel y Alberto, bienvenidos al estudio de 80 millones. Pues bienvenidísimos. Estábamos viendo en este super reportaje que nos iba a acompañar también Ana Tania, pero bueno, no pudo acompañarnos por una situación personal, así que le mandamos un abrazo muy grande y esperemos pronto nos acompañen. Por supuesto, y que también sigue siendo parte fundamental del proyecto, ¿no? Claro. Así es. Y chicos, gracias por estar con nosotros. Y pues, dispárales, pues. Ya, vamos a empezar. A quemar ropa. Pues bienvenidos, gracias por estar aquí. Cuéntenos un poquito cómo nace este proyecto, ¿no? Radiofónico. Bueno, nace, ya tenemos 2 años, hace 2 años y medio, fue justamente cuando comenzaba la pandemia. Pues prácticamente lo comenzamos Miguel, yo, Yasmín, Pepe, Alexia, pero justamente era porque pues, nos quedamos sin proyecto. O sea, veníamos haciendo radio, pero como dice una frase, ¿no? Luego de la nada puede surgir un todo. Entonces nos quedamos sin proyecto, veníamos de hacer radio, pero nos quedamos sin un lugar, pero ya teníamos contenido, teníamos ideas, entonces surgió porque pues vamos a hacer algo, vamos a hacer un programa, ¿no? Y entonces comenzamos haciendo radio y de ahí dijimos, pues es que está jalando y hay muchas personas interesadas y de ahí empezamos a hacer el programa, nos empezamos a unir y de ahí empezamos a crear mucho más. Pues oigan, el programa está jalando muy bien. Y hay que buscar una plataforma, buscamos la plataforma. Oigan, que ahora una institución nos volteó a ver y nos escucha y quiere colaborar. Ah, pues tráetelo. Ah, pero que ahora unos chicos quieren aprender radio. Ah, pues les damos talleres. Y de la noche a la mañana, en un año, ya teníamos como 40 personas en el proyecto. Wow. Y ya teníamos organizaciones y ya nos llamaban bandas. Y hicimos el logo, hicimos hay recopilación entre la vaquita para los streamings. Y así se íbamos sacando dinero de nuestra bolsa para pagar algunas cosillas de Zoom, de plataformas. Y ya después en 2 años nos dimos cuenta que ya teníamos un montón de gente y un montón de organizaciones y una agenda. Y en resumen es eso, o sea, empezamos prácticamente grabando desde el celular hasta lo que tenemos hoy. Como se van creando las grandes historias. Y Miguel, cuéntanos también sobre esta parte de el nicho, porque sabemos que a partir de la pandemia todo el mundo se encerró en su closet y creó un podcast y lanzaron distintos proyectos, pero regresamos a la normalidad supuesta y muchos desaparecieron. Ustedes con esas bases firmes siguen. Básicamente una de las ideas que nosotros teníamos cuando ya empezamos a formalizar a partir de ese primer programa que empezó a traer gente, empezó a llamar la atención, nosotros ya traíamos toda la formación. Entonces en esa noción fue que empezamos a apuntalar el proyecto, verlo más allá que como un mero entretenimiento, como algo que hacer, que en un principio era algo muy posible. Tan lo es que como bien comentas, le pasó un montón de proyectos. Pero pues un poco que la gente creyera en el proyecto, que la gente creyera en el discurso, poder sentar las bases firmes de hacia dónde íbamos y lo que queríamos, fue lo que permitió no solamente que se mantuviera, sino que creciera de forma desproporcional, porque en algún momento, pues sí, volteamos para atrás y dijimos, llevamos 2 años, tenemos todo esto, o sea, echamos la mirada atrás y dijimos, pues cuando nosotros lo iniciamos no esperábamos tenerlo o no tan pronto. Y eso nos permitió entender que íbamos por buen camino, que se estaban haciendo bien las cosas y que además el proyecto tenía las bases sólidas para poder seguir creciendo, porque le apuesta, entre otras cosas, a un contenido honesto. Es decir,
toda la gente que nos hemos involucrado en mayor o menor medida a la producción, a la conducción, a la creación de contenido, las voces, imágenes sonoras, edición y todo lo que conlleva hacer un proyecto radiofónico desde casa, con las limitaciones que pueda tener un proyecto de carácter independiente, pues nos permitió ver que pues íbamos por buen camino y que la gente que se ha integrado de a poco se ha comprometido con él, y eso también para nosotros es muy importante, porque la radio no solamente es de voces a audiencia, la radio la crean personas que le hablan a otras personas desde su forma de ser, desde su nicho, y yo creo que así es como hemos creado un nicho muy importante de Hiperbórea Radio, que es un orgullo decirlo, día con día sigue creciendo, no nos hemos estancado en ningún momento de este camino. ¿Y cómo justamente describirían a ese público, ese nicho que está siendo atendido, que a lo mejor no le quiero llamar descubierto, pero que sí pues, han encontrado ustedes? Fíjate que con el público lo comentamos en los talleres, y creo que todos los que se dedican o no a los medios de comunicación luego lo tenemos como muy distorsionado, ¿no? Todo el mundo tenemos algo que decir, todo el mundo tenemos vivencias, todo el mundo tenemos experiencias, y justamente de ahí vienen como los nichos. Por eso es que la diversidad en el proyecto es importante. Porque luego les digo a los chicos, a ver, vives con discapacidad, la que sea, ¿no? Entonces dicen, bueno, sí, pero yo quiero hablar de rock, yo quiero hablar de música, yo quiero hablar de deportes, o yo quiero hablar de discapacidad. Entonces, ese nicho, hay personas allá afuera que luego nos detenemos porque dicen, es que yo qué le voy a decir al público, yo no tengo nada. Y te das cuenta que te gusta la música, que te gusta bailar, que te gusta patinar. Por más insignificante que sea, allá afuera hay personas que les gusta lo mismo y que se identifican contigo y que te van a decir, a ver, a mí también me gusta esto. Entonces lo primero que les digo a los chicos y a la audiencia y al público que nos escucha es, sean ustedes. Porque si no eres tú, si estás por la vida, pues voy a ir a ese grupo para que me acepten, te van a aceptar en medida que seas tú. Entonces si tú les dices honestamente, oigan, me gusta el rock, me gusta patinar, me gusta el atardecer, me gusta lo que sea, va a haber público que te va a escuchar y va a empatizar contigo. Entonces lo que les digo, sean ustedes mismos. Allá afuera la gente con tantos medios, con tantos podcasts, con tantos libros, va a haber algo que te guste y tienes un público. Pueden ser muchos, pueden ser pocos, pero cambiemos algo. Tener un micrófono, tener una producción, tener una emisora, tener un programa, estar justamente aquí, hay alguien que va a empatizar, es decir, Alberto, muchachos, en fin, sí, creo en ustedes. Entonces creo que de ahí parte el público. La gente que hemos captado viene desde diversidad de LGTB, personas con discapacidad, violencia, música. Entonces la gente se queda porque dice, oigan, pues me gusta, ¿por qué? No los veo tan lejanos, o sea, no son ni figuras públicas ni famosos, sino es gente hablando de temas que me pasan todos los días. Y eso está padre, porque al final de cuentas, México lo que menos necesita es que, mira, él tiene dinero y yo no, o él vive allá y yo acá, o él tiene mejores tenis, o él vive... No, los dos salimos a comprar tortillas, los dos comemos, los dos nos reímos, todos nos entristecemos, y eso es lo que nos hace unirnos, nos hace ser incluyentes y ser empáticos. Y pasa mucho además que cuando vienes de distintas universidades, el propio sistema te empieza a segregar. Allá los migrantes, allá las personas con discapacidad, allá las mujeres, allá las madres solteras, allá los niños, como si viviéramos en universos distintos. Y sin embargo a todos nos atraviesan las mismas violencias, tenemos acceso a la misma información, escuchamos la misma música, y en la medida de lo posible nosotros tratamos en el proyecto de aglutinar todos los conocimientos en una sola base para que quien quiera pueda consumir lo que quiera sin importar de qué universo venga, un universo muy, muy entrecomillado. Y fíjate que ahí viene también el descubrimiento, porque luego la gente dice, no, tú escuchas salsa, no me llevo contigo porque no me gusta. Y te das cuenta que cuando vienes escuchando rock o vienes escuchando un discurso o vienes escuchando tales medios, la gente que digamos que escucha el programa de Mujer Radial y acaba el programa de Mujer Radial y escuchan el Hoyo Funky, dicen, órale, pues yo estaba muy inmerso en estos temas, pero escuchar esa música ahora me gusta, y es un descubrimiento porque, como dice, pues todos somos parte de un todo. Y entonces no solamente, me gusta el rock y todo el día escucho rock y no estoy cerrado al rock. Pues no, te das cuenta que podemos descubrir, podemos interactuar, podemos convivir, podemos hacer muchas cosas sin invadir los gustos o las preferencias de los demás. Y eso está padre. Completamente. Y bueno, pues ¿qué sigue, no? Vamos arrancando el año, ¿qué viene? ¿Qué sorpresas nos tienen? ¿Vamos a tener ya alguna alianza interesante? Cuéntenos un poquito. Pues de entrada estamos consolidando la parrilla programática. Hoy Hiperbórea Radio maneja programas de caracteres de multiperfil.
Tenemos podcasts deportivos, tenemos programas de discapacidad, tenemos programas musicales. La idea que vendrá en estos meses es seguir por ese sendero. Hay en realidad 3 proyectos que están cocinándose en este momento para que se sumen a la parrilla programática y darle todavía mayor diversidad de contenido para que la gente que a lo mejor no ha encontrado el programa que le gusta dentro de nosotros porque no existe, que a lo mejor sea parte de este nuevo mercado que estaremos consolidando con nuestros programas. Viene un programa de literatura, viene un programa de historia musical, viene un programa de leyendas de terror, más que leyendas como de historias de la vida cotidiana, pero asociadas a lo paranormal. Entonces, tratando de abordar muchos temas para que pues tengamos contenido variado que le pueda interesar a alguien y de ahí se pueda dar el salto a otros contenidos. Buscaremos también seguir con estas asociaciones, agradecerle mucho a Cadibio Hospital de la Luz, al Museo del Juguete, al Museo Franz Mayer y distintas asociaciones que nos han abierto las puertas y que las colaboraciones con ellos van a seguir también. Hace poco hicimos un contacto con la comunidad de Queretrans, que también es un nicho importante que queremos explotar desde su conocimiento y con nosotros como medio de comunicación, poder acercarnos a estas organizaciones que tienen expertise en ciertos temas que a lo mejor nosotros no dominamos del todo, pero nos acercamos con la humildad suficiente para aprender de ellos, de ellas, de ellas y eventualmente poder colaborar para crear contenido dirigido específicamente a esa comunidad. Entonces yo creo que el camino del 2024 pinta muy interesante y pues sí, seguir trabajando, seguir llevando contenido que va a llegar por un montón de medios y por un montón de lados. Buenísimo. Pues, ya pasó. Ya pasó. Muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias a ustedes. Pues vamos a un corte, ¿no? Y volvemos. Gracias. La radio da luz a 1 millón de imágenes en millones de cerebros. Peggy Newnan. Voy a tener que revisar en YouTube este programa porque como me estaba ahogando, ya me perdí la mitad de la entrevista. Ya sé, oye. A ver si no te hacen meme aquí, Saraí. Sí. Oye, pero bueno, ya estás mejor. Esperemos que ya no haya tanto inconveniente. Y bueno, vamos a platicar de lo que ocurrió en este Congreso Internacional de Discapacidad, donde hubo un énfasis, pues ya lo hemos dicho, ¿no, Saraí? Sobre la violencia que se ejerce sobre todo hacia las mujeres con discapacidad, ¿no? Entonces, es algo que no nos vamos a cansar de poner el dedo en el renglón aquí en el programa y pues toda la discriminación que hay particularmente pues en cuestiones de género. Sí, entonces, importantísimo. Vamos a ver. Vamos a ver. México es un país lleno de tradiciones y costumbres. Además, es rico en historia y cultura. Sin embargo, una de las ideas más arraigadas en las que no ha bastado la educación familiar, académica o de valores es el concepto de inferioridad femenina. La violencia de género afecta a toda la sociedad en el mundo, pero especialmente a la latina, ya que se trata de países tradicionalistas y en donde las leyes pocas veces protegen a las mujeres y en menor grado a las mujeres con discapacidad. Cuando una persona nace en situación de discapacidad, desde su primer momento de vida enfrenta esa persona en lo particular, su familia y su contexto, toda una serie de estigmas, de etiquetas, de estereotipos y de dificultades. Cuando una persona adquiere una situación de discapacidad a lo largo de su vida, probablemente esto no le va a marcar con la misma fuerza desde su niñez, pero al final la privación de derechos la va a terminar enfrentando. La violencia contra las mujeres con alguna discapacidad es una constante, pues 7 de cada 10 han sido víctimas de algún tipo de agresión en México. Las mujeres con discapacidad pueden sufrir discriminación por su condición de personas con discapacidad, pero también por ser mujeres. Y en ese sentido puede impactar el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso al trabajo, las relaciones familiares desiguales.
Las mujeres con alguna condición de discapacidad sufren hasta 10 veces más violencia, la cual puede ser ejecutada por familiares, parejas, cuidadores y hasta de las mismas instituciones. Tenemos que seguir trabajando para ir eliminando esta violencia estructural que se da desde la familia, pero también desde las instituciones. Tenemos que seguir trabajando para nunca callarnos y seguir trabajando en hacer visibles, válidos, efectivos e implementables todo aquel instrumento que fue elaborado para la protección de nuestros derechos. México sí tiene allí un pendiente muy importante porque la violencia en todos sus aspectos sí está pegando mucho más a las mujeres y también a las mujeres con discapacidad. Me refiero a la violencia doméstica, a la violencia psicológica, a la violencia patrimonial e incluso a la violencia institucional. No todas las mujeres y las niñas con discapacidad están expuestas a la misma forma de violencia. Esta, desafortunadamente, depende de las desigualdades de género y de su intersección con otras situaciones de vulnerabilidad y discriminación, así como de sus condiciones socioeconómicas, demográficas, étnicas, religiosas y de su propia discapacidad. Pareciera que hay igualdad, pero no es cierta del todo. Entonces, una mujer está desarrollando más trabajo informal que los hombres y en el caso de las personas con discapacidad no hay en los empleos ajustes razonables para que ellas puedan desarrollar trabajos en plena igualdad. Desde las organizaciones hemos hecho un arduo trabajo para tratar de que exista un abordaje integral del derecho en el acceso a la educación, a la información, al trabajo para las mujeres con discapacidad y un pleno reconocimiento de las niñas con discapacidad como mujeres, niñas, y no solamente como los niños, sin hacer esta diferencia que a veces les invisibiliza y por supuesto les coloca en más riesgo y les deja más lejos de alcanzar los objetivos de educación, empleo y otros derechos. Según el Censo 2020, en México existen 3.2 millones de mujeres que viven en alguna condición de discapacidad, pero lo que es realmente grave es que la mitad de ellas sufren una doble discriminación, no solo ser personas con discapacidad, sino ser mujeres. Hay que erradicar de esas ideas todo este absurdo que lo que hace es no reconocer que la discapacidad es parte de la diversidad humana desde que existe la raza humana. Mujeres y discapacidad fue uno de los temas de las conferencias magistrales que se llevaron a cabo en el Congreso Internacional de Discapacidad bajo el título Todos los derechos para todas las personas, que fue organizado por el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. ¿Qué tal, Raulito? ¿Cómo estás? Ay, estoy muy bien. ¿Y tú, Saraí? Muy divertido. Sí. Y porque yo ya estoy, pues, llevando a cabo mis propósitos. Eso es lo que escuché al principio y, a ver, entre esos propósitos estaba promover la inclusión y ¿cómo va ese asunto? Es que esos propósitos los tengo siempre, para todo el año y para toda la vida. Sí. Eso va muy bien. La verdad es que creí que me iba a ir un poco mal, pero ya tengo más gente que me está apoyando y mis amigos también. Y estamos haciendo una gran campaña de inclusión. Estaría buenísimo que tuvieran como una semana o algo así en la escuela también, porque pues empieza desde casa, ¿no? Sí, por supuesto, pero también en la escuela es muy importante que todos, además de que vean el programa, pues tengan más cosas para poder aprender acerca de la discapacidad. Sí, tal vez una buena idea sería como que el viernes digas, bueno, 1 hora y media vamos a quitar matemáticas y vamos a ver 80 millones. ¡Ay, estaría increíble! Porque las matemáticas últimamente no se me dan tanto. Sí, se van haciendo grandes problemas, pero son necesarias en la vida, Raulito, déjame decirte, porque de repente creces y pues que llega que la declaración del SAT y esas cosas que no. No, por eso yo no quiero crecer nunca. ¿No? No. Chiquitín.
Sí, así me voy a quedar siempre. Estaba pensando que iba a traer una cinta métrica para ver cuánto has crecido, porque ya te veo más alto. Yo siento que ya en cualquier momento me voy a quedar pequeñita a tu lado. ¿Tú crees? Y mira que traigo tacones, ¿eh? Pues es que ya este año no te voy a decir cuántos años cumplo. No. 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 Pero ya soy un niño cada vez más grande. Sí. Ay, Se nota. No quiero ser adulto, no. Todo tiene su parte buena, así que no te me angusties y mejor. Pues vamos a ver nuestra sección favorita de salud, ¿no? Pues sí, con nuestra doctora favorita, la doctora Citlali. Vamos a Salud Sin Barreras. Hola, ¿qué tal? Qué alegría saludarles como cada domingo. Pues estamos aquí demostrando que la salud no tiene barrera. Qué bueno que está disfrutando de nuestro querido programa de domingo 80 millones. Miren ustedes, este 2024 tenemos como misión principal pues hacer una cultura preventiva. Y hay un área de oportunidad muy importante en la incontinencia de vías urinarios. Es un tema frecuente, pero del que poco se habla porque da como pena, da un poco de dificultad de poder expresar lo que uno está viviendo cuando tiene incontinencia de orina. Pero en las personas con discapacidad se vive de una forma muy específica. Para este interesante tema les quiero presentar a la doctora Paulina Bueno García Reyes. La doctora es uróloga funcional y nos visita desde el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán esta mañana. Paulina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Citlali, por la invitación. Pues, ¿qué hay de la incontinencia de orina? Primero dinos cuáles son los datos que aparecen en las personas. Lo primero que creo que es importante detallar es qué es incontinencia. Y la incontinencia es una fuga involuntaria de orina, es decir, que salga orina sin que nosotros voluntariamente estemos deseando que salga. Y eso puede ser desde una gotita hasta el chorro completo, ¿no? Entonces, esa es la definición. Y los síntomas, pues es básicamente eso, que sintamos o veamos esa fuga de orina, que puede estar asociada a muchas cosas. Puede estar asociada así la sensación de querer orinar, o puede ser que ni cuenta nos demos de que esté saliendo la orina, sino hasta que ya a lo mejor lo vimos en la ropa. Sí, exactamente, ¿no? Esos son básicamente los síntomas, o a veces asociado a hacer algún esfuerzo, cargar algo pesado, toser, estornudar, reírse. Sabemos que hay muchos factores que están alrededor del desarrollo de esta incontinencia, pero en las personas que viven con algún tipo de discapacidad, voy a pensar motora, ¿cuáles son las principales que tú advertirías como riesgosas? Aquí vale la pena clasificar la incontinencia. Hay distintos tipos de incontinencia, no toda es igual y no las causas de esa incontinencia siempre son las mismas. Entonces, los factores de riesgo en particular en ellos puede ser debilidad del piso pélvico, que puede estar asociado, pues sí, a una falta de inervación en el piso pélvico por algún problema de columna. El piso pélvico se entiende como la serie de músculos y estructuras que le dan soporte a la vejiga y sistema urinario. Es correcto, sí. Entonces puede haber una disfunción de ese piso pélvico, puede haber todo el control de las vías urinarias está dado por el sistema nervioso, es decir, por los nervios que vienen desde la cabeza a través de la columna y salen de la columna hacia la vejiga y a otros órganos. Entonces, cuando hay una disfunción a cualquiera de estos niveles, o sea, personas que tienen problemas tanto en el cerebro como en la columna, como en nervios periféricos, puede haber incontinencia. Ok, entonces digamos que es una amplia variedad de personas que pudiera tenerlas de acuerdo a diferentes anormalidades, patologías, como le queramos llamar. Es correcto. ¿Y qué se hace cuando una persona tiene incontinencia de orina? Lo más importante es un diagnóstico correcto, porque si bien pues lo que vemos es eso, la fuga de orina, esa es la incontinencia, lo que tenemos que ver es qué está sucediendo hacia atrás. Puede ser que solamente haya, pues a lo mejor, digamos que la tubería de salida, ¿no? De la vejiga hacia afuera de la orina, a lo mejor es incompetente. A lo mejor el problema está en la vejiga, a lo mejor el problema está en los nervios que la controlan, o a lo mejor hay algo que se llama orina por rebosamiento, que eso es lo que a lo mejor puede ser un poco más peligroso, que es cuando la vejiga está
tan llena que se escurre la orina y pues es incontinencia porque es involuntario, pero pues el problema ahí está en el vaciamiento, no tanto en la continencia como tal, que sería el mecanismo pues no normal de una de las fases de la micción. Me llama la atención y digo, te pregunté qué se hace, porque bueno, independientemente de la causa, me pongo a pensar como las personas en general y digo, pues sea como sea, yo estoy teniendo fugas de orina y así que diga usted, doctora, un problema no es, porque yo me pongo la toallita sanitaria o me pongo papel, eso sí me lo cambio a cada rato, o tengo una prenda interior para llevármela conmigo para donde vaya por si acaso, o bien los casos en donde la gente usa pañal. Vamos a pensar también en las personas que tienen una sonda o tienen estado de cama, ¿no? Sí. Entonces, pues no parece un problema real, pensando que tengo otros problemas de salud más importantes. ¿Hay algo que advertir que necesariamente digas, sí, tienes que atender la incontinencia de orina? Sí, creo que siempre se debe de atender, y esto sobre todo porque siempre hay algo que podemos hacer al respecto. O sea, la incontinencia nunca es normal y afecta muchas cosas. Una cuestión pues es la cuestión psicológica, en donde nos puede causar depresión, hay aislamiento, la gente deja de salir de casa, deja de ver familiares porque a lo mejor cree que huelen a orina, por ejemplo, pierde su trabajo, deja de viajar, y eso pues va a tener un impacto tanto en uno mismo, ¿no?, en la cuestión emocional, como en la familia, y eso pues no es algo que debamos dejar en segundo plano, ¿no? Por otro lado, esta cuestión, regresando a lo del diagnóstico, los pacientes que tienen incontinencia porque no vacían bien la vejiga, eso es muy peligroso porque puede llevar a infecciones vías urinarias y a falla renal. Por eso es que lo más importante es hacer un diagnóstico correcto, porque puede estar saliendo orina, pero a lo mejor no está sucediendo nada grave por atrás, pero a lo mejor sí, sobre todo en personas que tienen algún problema neurológico, cualquiera que ese sea. Ah, entonces la incontinencia de orina favorece que yo desarrolle infecciones de vías urinarias. Las infecciones urinarias que van haciéndose resistentes o de difícil control o que van siendo recurrentes me pueden llevar a tener un desenlace fatal, que es la insuficiencia renal. Es correcto. ¿Comprendimos? Sí. O sea, es un grave problema. Sí. No es como que lo resuelva con los apósitos y de sencillo, así como pareciera. Si hay un diagnóstico correcto y la incontinencia es nada más el síntoma de que se sale la orina, bueno, eso es un poco menos peligroso para la vida y la función, pero no la cuestión psicológica. Pero si el problema es que no hay un adecuado vaciamiento, eso sí puede ser peligroso para la vida, ¿no?, y puede causar infecciones y falla renal. Por eso es que siempre que haya incontinencia, acudan a un especialista, porque entonces podemos hacer el diagnóstico y decir, este es el pronóstico o este otro, y siempre hay algo que podemos hacer al respecto. Eso es lo más importante, no hay por qué vivir con incontinencia. Pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias por esta aportación que nos has dado a nuestro querido programa 80 millones. Y nosotros nos vamos a ir volando al estudio a seguir disfrutando. Les mandamos besos y abrazos a todos. La primera igualdad es la equidad. Víctor Hugo. Saraí, continuamos y yo creo que este siguiente reportaje te va a gustar, porque tú eres amante de la cultura, del arte, de las exposiciones, ¿sí o no? Qué bien me conoces. Te conocemos porque todo el público lo ha visto, ¿no? Siempre tú. Porque lo cuentas todo en tus redes. También, ahí en las redes sociales lo vemos. Y yo creo que esto te va a gustar porque pues justamente la historia de la humanidad se ha construido a través de miradas distintas y este reportaje de arte y locura seguramente nos va a dar esas perspectivas y miradas. Mis dos personalidades. Vamos a verlo. Arte y locura. Encuentro prodigioso de dos grandes fenómenos que develan, como pocos, la complejidad de la condición humana. Labor creativa que se eleva por encima de lo normal y cotidiano, que quiebra convencionalismos, que rompe estereotipos. Lucha interminable contra la rigidez de los procesos repetitivos y de imitación.
la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el Instituto de las Personas con Discapacidad y el RULE Comunidad de Saberes presentaron la expo Discapacidad Psicosocial. El arte como dispositivo para enunciar la experiencia. Se exhibieron obras realizadas por personas privadas de su libertad con discapacidad psicosocial, de personas usuarias de servicios de salud mental y personas neurodivergentes. 10 artistas con espíritu de lucha que resisten a partir de la creación y que con imaginación indagan en nuevas formas de percibir la realidad. El arte es fundamental para lograr una reinserción y un reconocimiento a propósito del sujeto. El arte es lo sublime que podemos alcanzar las personas cuando indagamos en nuestra propia historia personal y en los sentimientos y en las grandes interrogantes que nos produce el vivir mismo. Para Adrián Dordelli, egresado de la Escuela de Iniciación Artística de Bellas Artes, el oficio creativo constituye una defensa del ser humano ante un mundo tecnologizado que nos roba el tiempo y los sueños, y que nos impide elegir nuestra propia manera de vivir y crear nuestra cultura. Es tiempo de la revolución imaginativa, advierte Dordelli. La cuestión de sentirse tal vez aparte de la sociedad conlleva una fuerte carga psíquica que puede hacerse visible, que puede hacerse comunicable al resto de la sociedad por medio de las artes. La expo, el arte como dispositivo para enunciar la experiencia, pudo mostrar la capacidad creativa de artistas que han vivido prácticas de encierro y medicalización y que han experimentado exclusión social. Lograr concientizar a la sociedad de quiénes son las personas con discapacidad psicosocial, de ir eliminando estas barreras, estos estigmas, de que son peligrosos, de que no sirven para nada, de que tienen que estar totalmente medicados para tenerlos bien. Y aquí vemos una expresión viva de lo que son capaces y de su sentir. La exposición también presentó obras de Raúl Montoya, director del colectivo Chucán, red de apoyo para ayudar a personas con discapacidad psicosocial a vivir en comunidad. Y bueno, con el arte es con lo que me identifico y yo saco todas mis pensamientos, mis angustias, mis alucinaciones. Es como yo me expreso de manera gráfica. Miradas singulares, visiones de una realidad aparte. La expresión artística, vía y dispositivo para animar los sueños y romper las ataduras que contienen a la imaginación y la locura. Continuamos. Dice. ¿Qué dice Saraí? Pues que ya somos muchos. Hoy estamos con casa llena en el estudio. Sí, caray, entonces me voy a perder este segmento. Pero aquí tras bambalinas lo disfrutas, sí. Nos echas porras. Voy por un café. Mientras tanto, vamos a dar espacio a música y ceguera con Lorena María Peñé. Así que, con permiso. Programazo, muy buenos días, soy Lorena María Peñé y ya vieron, ya les dimos una probadita del invitadazo que les tenemos hoy, Etnotecnofusión Otomí con Ramiro Ramírez.
queridísimo, adelante por favor, aquí adelante a sentarse en el sofá. Y mientras tenemos la oportunidad de charlar con él, acompáñenme un poquito a conocer sobre su trayectoria. Músico otomí originario de Tierra Blanca, Guanajuato, con más de 30 años de trayectoria musical. Ramiro toca el caracol a la orilla del mar. Fue integrante de la agrupación Tribu, con quienes grabó una docena de discos. Se presentaron en todo México, Estados Unidos y en múltiples países de Europa y América Latina. Fotografías y videos con diversos instrumentos en Tribu y solo. A partir de 2015, explora un sonido propio como solista, al tiempo que participa en música de películas como Black Panther, Wakanda Forever. Ramiro Ramírez, bienvenido a 80 millones. Muchas gracias. Muy buenos días, Ramiro. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer estar aquí. Bueno, nos tiene que contar un poquito sobre lo que acabamos de escuchar. ¿Qué instrumentos oímos? Tiene un caracol en las manos. Cuéntenos, por favor. Pues sí, son los instrumentos que nos han heredado los antiguos mexicanos, así como caracoles, teponazlis, huehuetles, que son instrumentos de percusión, piedras sonoras, silbatos, flautas, ocarinas y pues sonajas. Hay realmente en México es un mosaico sonoro en cuanto a los sonidos musicales que nos han heredado nuestros ancestros. Y justamente eres especialista en música prehispánica, tienes una gran trayectoria con el grupo Tribu. Cuéntanos un poquito cómo surgió toda esta inquietud por esta música. Pues yo creo que a veces la vida trae algunas consecuencias. En mi caso, pues yo soy otomí del noroeste de Guanajuato. Nací en 1970 y al año y medio de nacido me dio sarampión. Creo que a partir de haber perdido la vista prácticamente a raíz del sarampión, fue lo que me hizo músico, ¿no? Por alguna razón de la vida estaba un destino diferente, pues mi vida, ¿no? Llega en 1980 un integrante de Tribu, que es Agustín Pimentel, y Alejandro Méndez, bueno, fueron dos. Trabajaban para el Instituto Nacional Indigenista, haciendo grabaciones de campo para, pues después plasmarlas en los long plays, rescatando la música de las comunidades indígenas, pues que no se oye, ¿no? Entonces esa era una manera de rescatarla. Cuando ellos llegan a mi comunidad, Agustín Pimentel me ve y pues dice, ¿sabes qué? Me pregunta, me dice, ¿tú necesitas ayuda? En cuanto a la vista le digo sí, pero pues no hay aquí lugares a donde pueda ir, ¿no? Entonces dijo él, me acercó a la Ciudad de México. Y de ahí surgió toda esta inquietud, todo este conocimiento de tantos instrumentos y de viajar por el mundo y de, bueno, miles de cosas que ya no seguirá platicando, ¿verdad? Porque tenemos muchísimo que aprender. Además, ahora con su trayectoria como solista, ¿verdad? Y sus discos, este nuevo sistema, nuevo sonido. Y por supuesto que todos tienen muchas ganas de saber de sus participaciones en músicas de pelis. ¿Pero qué les parece si nos toca un poquito más de esa música tan maravillosa? Por supuesto, con muchísimo gusto. Y si quiere, pase a su stand. Claro. Y yo mientras les cuento que atrás tiene un tambor tarahumara que hizo usted. A ver. Sí, yo lo construí. Wow. Hay algunos tambores aquí que he hecho yo también, como este que está acá, algunas flautas, algunos instrumentos que están en mi capacidad de construirlo. Maravilloso, pues deleítenos otra vez un poquito más con estos sonidos del pasado. Voy a hacerles el canto de las sirenas, precisamente, que es pues, música hecha con básicamente caracoles, conchas de caracol, que en mexicano se les conoce como atecocoli.
Gracias. Qué trance, qué maravilla de transportarnos a tan lejos y además ayudado de la tecnología con esos loops. Él se iba grabando y sobre lo que él grababa iba, bueno, una cosa maravillosa que muchísimas gracias. A ustedes. Seguiremos platicando con este gran maestro Ramiro Ramírez. Muchísimas gracias por haberme acompañado a compartir, aprender y disfrutar con Música y Ceguera aquí en 80 millones y vamos a seguir disfrutando de mucha música. El aplauso bien grande. Bravísimo otra vez. Y pues bueno, con este ánimo nos vamos ahora sí a nuestra querida sección Tiempo de Prevenir. Vamos a platicar el día de hoy de algo interesante, algo que todos utilizamos y que no solamente lo utilizamos, sino lo recomendamos. Cuando una persona tiene alguna molestia muscular, generalmente una contractura, o ha tenido una contusión, un golpe, y esto le genera molestias, recomendamos ponte un poco de calor. ¿Qué es el calor y por qué beneficia el calor las molestias de contracturas musculares y de dolor? El calor, al colocarse en la superficie cutánea, en la piel, mejora la vasodilatación, hace que las arterias se dilaten, hace que la circulación mejore y hace que esto reduzca en menor tiempo un hematoma, una equimosis. Permite que las fibras musculares y tendinosas se relajen por el contacto con este calor. Existen muchos tipos de calor. Hay calores simples, como ese que se puede colocar con una bolsa con semillas metidas en microondas, con mucho cuidado de no quemar, este es un punto muy importante. Y esto va a generar, como dije, en un principio va a generar una vasodilatación y una relajación muscular. Hay otros calores más profundos y generalmente utilizados por los expertos: el ultrasonido, los rayos infrarrojos, la diatermia, la cera. Básicamente, a nivel del hogar, lo que tenemos que pensar es que un calor con una bolsa de semillas es más que suficiente. Algo que yo sugeriría, definitivamente tener mucho cuidado y casi borrarlo de la mente, son las bolsas de agua caliente. Esto es un problema muy grave. Las conocen ustedes, son unas bolsas donde se les pone líquido, agua caliente y se cierran. Generalmente, como no son de uso frecuente, el hule se deteriora y con mucha frecuencia son motivos de graves accidentes. Por lo tanto, debe desecharse el uso de bolsas de agua caliente, sobre todo en enfermos. Enfermos se les coloca la bolsa, se puede abrir y provocar quemaduras graves. Repito, el calor local es útil, tiene su beneficio, pero requiere cuidados. Siempre colocar antes sobre la piel un paño, una tela, y sobre eso colocar la bolsa de semillas que térmicamente nosotros sintamos no va a quemar. Muchas gracias. Rodéate de música. Solo asegúrate de encender la radio. Lisa M. Lo estamos sintiendo, Raulito, lo estamos sintiendo todos aquí en el estudio. Ay, Saraí, estabas aquí. Sí, estaba hipnotizada. ¿Qué estabas haciendo? Estaba tratando de replicar lo que el maestro nos enseñó el día de hoy.
Ah, ¿y qué es lo que nos enseñó? Pues que se puede hacer música con muchísimas cosas. Y yo tengo aquí mi taza, aquí está mi taza. Ajá. Y trataba de hacer música también con ella. Ah, yo pensé que como estabas ya muy en esta onda de para cumplir tus propósitos de año nuevo y todo esto, dije, no, ya está vibrando, pero bien alto. ¡Altísimo! Sí. Y sentía también la música entrar en mí para poder elevarme. No, y seguro fue un viaje súper rápido, ¿no? Porque pues con tu cuerpecito, pues entra la música y sale de volada. Ay, no, pero yo la sentí muchísimo y entonces sentí que volaba por todo el foro así. Ay, no, ya te veo ahí próximamente. ¡Con los sartenes! ¡Sí! Voy a llegar a robarle los sartenes a mi mamá. Tomárselos prestados. Bueno, tomárselos prestados. Sí, porque luego si no, ¿dónde te va a hacer tu huevito revuelto? Ay, no. Bueno, vámonos con la abogada, porque nadie... ¡Queda atrás! Vamos. ¿Cómo están? Nuevamente con el gusto de saludar a todas las personas que nos siguen aquí en el 11, la emisora del Instituto Politécnico Nacional, en este programa 80 millones, la sección Que Nadie Quede Atrás. Y el día de hoy seguimos platicando con Sonia Juárez Moreno, quien es maestra en Derecho y experta en los temas que estamos tocando de diversas cuestiones relativas a las personas con discapacidad. Sonia, un gusto que estés nuevamente aquí con nosotros platicando hoy sobre un tema que es de puntual atención. Una persona con discapacidad puede salir de casa y se puede extraviar. ¿Qué tenemos que hacer en caso de que una persona con discapacidad se extravíe de casa? Hola Nancy, muy buen día. A tus órdenes, muy buena pregunta. Pues al igual que una persona, aquí sí no cabe como hacer esta distinción entre las personas con discapacidad o las personas sanas. Las fiscalías atienden a todas las personas pensando lo contrario. Mucha gente o la sociedad piensa es que no me van a hacer caso, y mucho menos si no le hacen caso a una persona que está sana o que está, ¿no?, con todas las capacidades. Imagínate con una con discapacidad. Déjame decirte que no. La Fiscalía tiene agencias especializadas para este tipo de situación cuando desaparece tu familiar. Entonces sí les recomiendo cuando la persona, sobre todo, sabes, los adultos mayores, sobre todo las personas que no ven, las personas que tienen alguna disminución, que tienen alguna discapacidad, ya no regresan, ¿no? No sabemos si fueron sujetos de algún accidente o qué ocurrió realmente. ¿Por qué? Porque a veces ya no aparecen. Entonces, sí puedes acudir a la Fiscalía, cualquier persona puede acudir y hacer esta denuncia. Es decir, mi familiar salió del domicilio, yo quiero creer que se subió al Metrobús y ahí fue la última vez en donde lo vieron, ¿no? Luego a veces que existen las cámaras y entonces hacer su denuncia. Entonces hay que acudir a la Fiscalía a denunciar. Lo que yo siempre recomiendo es decir la verdad. Si mi familiar a lo mejor tenía otra familia, si mi familiar frecuentaba ciertos lugares, todos estos datos son importantes para el inicio de la carpeta de investigación. Fíjate. Y si sobre todo es una persona con discapacidad, si tomaba medicamentos, qué aparatos de movilidad utilizaba, todo eso es muy necesario describirlo en la denuncia. Es correcto, y fíjate qué tema tan importante acabas de tocar. Todo lo que dijiste es para destacarlo, pero la comunicación. Es bien importante que cuando yo salga, yo les diga, ¿sabes qué? A mis papás, por ejemplo, voy a ir a tal lugar, porque somos muy dados a callarnos, a ocultarnos cosas. Esta sociedad, ¿no?, aún siendo jóvenes con discapacidad, no nos abrimos, no platicamos con mis papás. Y entonces yo me voy a algún lado y mis papás piensan que yo estoy en la universidad, por ejemplo. Si me llega a ocurrir algo, ¿dónde me van a encontrar?
Entonces, igual, si yo salgo con mis amigas y no le quiero decir a mi esposo, imagínate el dónde me va a encontrar cuando él está pensando que estoy trabajando. Entonces, sí es bien importante todo lo que tú decías, destacar la comunicación. A veces nos cuesta mucho trabajo llevar a cabo esta honestidad dentro de, pues ya pone una notita, ¿sabes qué? Voy a salir y pienso andar por aquí o por allá, no sé, algo, ¿no? Pero sí es bien importante saber que cuando una persona desaparece, si hay fiscalía especializada para la desaparición. Entonces sí puedes acudir y efectivamente ellos tienen especialistas, asesores jurídicos que te pueden ayudar. Que te ayudan, te auxilian, te asesoran para todo el inicio de la carpeta de investigación hasta la localización. Sí, te dan acompañamiento. Ellos tienen gente preparada para este acompañamiento porque no es fácil. O sea, el proceso de la desaparición es muy complicado. Primero, no quieres reconocer, no quieres aceptar. Entonces, no te haces a la idea de que tu familiar tal vez no lo vuelvas a ver. Cuando ya es inevitable, cuando las horas van transcurriendo, tendrá esta desesperación que hasta lo hemos visto últimamente. La gente sale a la calle y cierra. Cierra calles, cierra avenidas, cierra, ¿no? Avenidas principales y dice, devuélveme a mi familiar. Y a veces dices, ¿y la autoridad cómo lo va a hacer? O sea, si tú que es tu hijo, si tú que es tu familiar, no tienes este contacto, no sabes dónde, ¿cómo la autoridad? Pero bueno, ya ocurrió, entonces hay que hacer esta denuncia. Hay gente que te puede llevar, hay asesores jurídicos que te van a hacer en el acompañamiento. Hay personas capacitadas que te van a decir, necesitas reunir estos requisitos para que pueda proceder tu denuncia. Correcto. Entonces, lo más importante, amigos, amigas, si alguien de sus familiares que tenga discapacidad o que no la tenga, hoy ya tenemos que atender este tema puntual, por favor, no llega a casa, no esperen. Hay que ir a las fiscalías a presentar las denuncias correspondientes para que se comience el proceso de búsqueda. Sonia, un gusto que nos hayas acompañado nuevamente y seguiremos conversando contigo la próxima semana con un tema que va relacionado a la desaparición de las personas con discapacidad. Nos vemos la próxima semana. Como siempre les digo, muchas gracias. Aquellos que sueñan de día conocen muchas cosas que se les escapan a los que únicamente sueñan de noche. Edgar Allan Poe. Saraí, y pues estamos por cerrar este programa. Pensé que no lo iba a lograr. Lo lograste. Esperemos que ya para la próxima semana andes más recuperada de esas alergias que no te dejan. Ay, sí. Pero bueno, aquí estuviste al pie del cañón como cada domingo. Y bueno, justamente pues vamos a platicar. Hoy traemos a invitados muy especiales que nos vienen a hablar de este libro que se llama Ni Angelitos ni Especiales. También algo que siempre estamos insistiendo aquí. El título me encantó. Desde 80 millones, que es este libro que traes en tus manos. Mira, nuevecito. Sí, no, todavía está. Hasta cerrado, ¿eh? Pero bueno, pues para hablar más al respecto tenemos aquí invitadas, invitado en el estudio. Primero vamos a ver esta breve semblanza. Ni especiales, ni angelitos, un grito por la inclusión de la discapacidad en la sociedad, es un libro compilado por la psicóloga y conferencista Mónica Ferreira, quien considera que su misión en la vida es ayudar a millones de mexicanos a recuperar su poder personal y el liderazgo de su vida. Ferreira relata que la idea del libro surge a raíz del dolor por la hospitalización y estado delicado de salud de Octavio Vázquez, mejor conocido como el amigo Tavo. Durante gran parte de su vida, Tavo se ha encargado de promover la inclusión de las personas con discapacidad a través de diversas actividades lúdico-educativas, principal motor para continuar con su labor y legado, lo cual motivó a la creación de este libro. Hoy en el estudio de 80 millones, además de Mónica Ferreira, nos acompañan Octavio Rubén Pacheco, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, ingeniero técnico industrial del Instituto Politécnico Nacional y fundador de los Grupos 80 de los Scouts México, que considera a hombres, mujeres, adolescentes, niños y niñas con discapacidad, siendo el primero de esa naturaleza en el mundo, además de ser consultor, conferencista y, por supuesto, autor del libro.
También estará con nosotros la auxiliar de enfermería, estilista en cuidados personales y de belleza, María Isabel Peña Ramírez, quien además de contar su experiencia en el libro, también se considera como una vocera por la inclusión laboral de las personas con discapacidad, activista en pro de la salud mental y los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, clown hospitalaria, tallerista y conferencista. Mónica, Octavio e Isabel, les damos la bienvenida al foro de 80 millones. Bienvenido, qué gusto que están aquí finalmente. Pues el gusto es nuestro, más que nada. Ya nos conocíamos de antes, pero verte en activo a mí me da muchísimo gusto porque siempre lo hemos dicho, nosotros no somos dignos de lástima, somos personas igual que cualquiera para luchar por nuestros derechos y nuestras obligaciones, porque con todo derecho va una obligación. Completamente. Sí, completamente, Tavo, amigo Tavo, que nos acompañas aquí. Y justo pues va de la mano con lo que nos menciona, ¿no? Ni especiales ni angelitos. Este libro compilatorio que fue un trabajo conjunto, colaborativo, liderado por ti, Mónica. Bienvenida también. Cuéntanos un poco de dónde surge brevemente esta historia de ya tener este libro físico aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sale por dos cosas. La primera es la pasión que yo veía, en este caso, primero conocí a Tavo por la Cámara Internacional de Conferencistas, y esa fue como, yo decía, es que tiene una pasión por transmitir, una pasión por hacer las cosas, y después surge obviamente pues conectado con la misión de vida. Dije, pues es que si esto hace ahorita, ¿cómo va a poder hacerlo con mayor potencial? Y después conozco yo a Isa, y justamente empezamos a trabajar sobre eso. Una vez que él está muy delicado de salud, dije, no, a ver, no puede quedarse así, no pueden quedarse sin las historias, no puede quedarse esta pasión y esta misión de vida de Tavo, en este caso, no puede quedarse así. Entonces extiendo y empiezo a hacer como esa, pasar la voz. ¿Cuántas historias más no existen de esta manera? ¿Cuántas personas... No, a mí me ha tocado la experiencia de ver personas fallecer y con la ilusión de decir, un día voy a transmitir mi conocimiento, un día, y ese un día nunca llega. Entonces empieza la misión y empezamos justamente a generar el libro. Y bueno, o sea, no podía ser de otra manera que el amigo Tavo inspirara tanto, porque a ver, o sea, el grupo 80... en 80 millones, ya estábamos predestinados. Ya, ¿no? Definitivo. Sí. Cuéntanos un poquito sobre ese trabajo, sobre estos scouts también. Originalmente yo entré a los scouts a la edad de 4 años y fue de casualidad por parte del padre Jimmy. Entré como mascota y después ya hice mi promesa como lobato, después como primer sesionero, y así fui ascendiendo dentro de la Asociación Scout de México. Pero además yo estudiaba en una escuela que fue la primera escuela en el mundo exclusivamente para personas con discapacidad que teníamos secuelas de polio, hombres y mujeres. Y entonces, pláticas con el doctor Rafael Ramos Méndez, que fue el fundador, él y su familia, de esta escuela, que se llamaba Centro Pedagógico Infantil AC, platicando con mis compañeros, Cantinflas nos regala un terreno para llevar la escuela y que cupieran más niños ahí en las calles de Reforma 2300. Pero la escuela, aparte, abajo, en la parte, tenía una barranca. Yo ya estaba en primero de secundaria y me llevaba yo a algunos compañeros de excursión a esa barranca. Y de ahí surgió la idea. El doctor me dice, oye, pero pues están corriendo mucho riesgo, mejor vamos a buscar la forma de hacerlo, pero más seguro. Y entonces digo, pues vamos a hacer el grupo Scout. Y se formó, se llamaban los grupos 80, porque éramos 6 grupos, 80A, B, C, D, E y F. En el F estaban las personas con discapacidad por polio, pero a nivel cerebral, ¿sí?
En el A eran las muchachas, A y B eran las muchachas, el C y D eran hombres, y todo lo hacíamos mixtamente, o sea, combinado. Qué increíble, ¿no? Y justamente esta parte, digo, seguramente hay toda una historia que tendremos que abordar con más calma en otro momento, pero también ahorita retomando un poquito, Isabel, quiero que nos cuentes también cómo es tu experiencia en la participación de este libro, ¿no? Porque seguramente para muchos de quienes participan, pues fue su primera vez escribiendo, contando sus anécdotas, sus vivencias. Así es, la experiencia es realmente increíble porque mi discapacidad es adquirida hace 8 años por un EB6 isquémico, que es un infarto en el cerebro. Y contarle a las personas lo que uno vive después de esas experiencias no era para que se quedara guardado, era para que se compartiera y supieran que en mi caso es una historia de un antes y un después. Un antes en donde estás en un círculo de confort, donde nada te afecta, nada te preocupa, crees tener la vida ya hecha. Y el después del infarto, 22 días en coma, despertar sin memoria, no saber qué había sucedido, porque así como se duermen las emociones por fuera, también sucede por dentro. Y la vida da un giro totalmente diferente a lo que tú crees. Y la historia de Isa, o de Isabel, o María Isabel, era para contarse lo que uno vive todos los días. Cómo es el antes y cómo es el después. El después es saber que la discapacidad es solamente una condición de vida y no una limitante. Es salir a vivir, a disfrutar también, a convivir con los demás y saber que hay un mundo afuera que te está esperando con los brazos abiertos. Totalmente, ¿no, Saraí? No, es que, a ver, tener todo este material, o sea, el libro, como ya mostrábamos, que está de manera física, pero también lo podemos encontrar en plataformas, ¿no? ¿Cómo hacer esta selección, ¿no? ¿Cómo fue un poco el trabajo brevemente, porque el tiempo vuela? Claro que sí, mira, yo siempre he pensado que el universo siempre pone a las personas correctas en el momento correcto. Entonces, cuando empezamos a hacer este proyecto, lo primero que le dije a una de las personas, yo ayudo a las personas a escribir sus historias. Entonces, yo ya había ayudado a otra persona que se llama Cris, que tiene melingocele, y que vemos a través de las historias justamente diferentes tipos de discapacidad. Entonces, le digo, Cris, se me acaba de ocurrir una idea súper loca y necesito de ti. Y entonces le marco y me dice, Moni, cuenta conmigo. Ella ya escribió su primer libro, este es el segundo que ella escribe, con melingocele e hidrocefalia. Entonces, me dice, sí, cuenta conmigo, Cristina Iannuzzi, y ella escribió A través del cristal. Entonces me dice, sí, cuenta conmigo. Y empezamos a difundirlo en sus grupos. Ella empezó a ayudarme a copilar a la gente. Y llegó la gente se bajó, que como bien lo dices, ¿no? O sea, hay gente que no está lista y está bien, su proceso. Y otra gente se subió y se mantuvo. Entonces empezamos a hacer este compendio de historias en donde las personas justamente con discapacidad pues empiezan a decirnos, vivimos esto, sentimos esto, pero es bien curioso porque dentro de las historias tú te das cuenta que viven algo muy similar, ¿me explico? Claro. Depresión, mal de amores, muchas cosas, ilusiones, sueños, profesiones. Tenemos licenciados en empresas, psicólogos, o sea, es increíble. Mónica, yo creo que esta charla tenemos que sacarle más... Profundizarnos. Porque seguramente en casa están sintiéndose identificados con lo que nos están comentando. Entonces, hacemos una pausa, buscaremos ese espacio para platicar más en corto con ustedes. Claro. ¿Dónde podemos adquirir rápidamente nada más el libro antes de despedirnos? Lo pueden adquirir a través de la plataforma Amazon y después en Kindle ya está en formato virtual y en formato físico. A través también de nuestras redes, a través del correo, es ojosdegato65@gmail.com y podemos hacérselo llegar. Ok. Ya está. Pues
Habrá que, ¿algo más que quieran agregar? El número telefónico 55 54 68 93 93 de María Isabel Peña Ramírez, a sus órdenes. Muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar, por Claro, favor. que sí. Nos vemos el próximo domingo. Gracias. Un aplauso, gracias. El 11 es un canal educativo y cultural, cuyo propósito es mostrar y apoyar las diversas expresiones sociales y artísticas. Por ello, 80 millones no tiene fines de lucro, solo buscamos dar voz a quienes tienen algo que aportar para que seamos una sociedad cada vez mejor. En México, 80 millones de personas tenemos algún tipo de vínculo con la discapacidad. O vivimos con ella, o formamos parte de su familia o de su entorno. Este es un espacio creado y dedicado a los que transitamos la vida de otro modo, a los que no caminamos recto, a los que hablamos diferente, a los que vemos con la piel, a los que oímos poco o nada, y también a los que aceptamos la diversidad con alegría. Estas son nuestras historias, las historias que nos interesan a 130 millones de mexicanos.